Y ahora los confidenciales. Si bien es cierto que grabar conversaciones sin autorización legal es un delito, no es menos cierto que lo que se dice en este tipo de conversaciones sobre planes conspirativos y recomendaciones para subvertir el orden democrático y constitucional del país también constituye delito, incluso mucho más grave. Es por esto que lo que afirma María Corina Machado acerca de su disposición a pasar por encima del ordenamiento legal del país para salir del actual gobierno, o lo que informa esta diputada en el audio difundido sobre la conducta del coordinador de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, proponiendo opciones extraconstitucionales para Venezuela, no debe ser ignorado. Se impone conocer toda la verdad y los organismos competentes tienen que actuar, tanto el Ministerio Público y los tribunales competentes en el ámbito de la Administración de Justicia y en lo político a través de la Asamblea Nacional. Cada vez que se difunden grabaciones políticamente comprometedoras, se desatan las especulaciones. Las principales tienen que ver con la autoría, en el caso del audio que recoge la conversación de María Corina Machado con el historiador Carrera Damas. La reacción inmediata de la oposición consistió en achacar el hecho al gobierno, pero circulan otras versiones centradas en atribuir lo sucedido a las contradicciones y problemas internos que aquejan a la oposición. Algunos analistas coinciden en que la descalificación que la diputada Machado hace del liderazgo de Capriles y la manera como delata el sórdido contenido de una entrevista de Ramón Guillermo Aveledo con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos da pie para pensar que otros factores fueron determinantes en la filtración del referido audio. En una encuesta realizada por Time Magazine sobre el caso del agente de la CIA Edward Snowden, que divulgó información sobre la red de espionaje de los Estados Unidos en el mundo, el resultado fue: 1. A la pregunta de si el entrevistado consideraba que el informante hizo algo bueno divulgando lo que hace la Agencia Nacional de Seguridad, resultado: bueno 54%, malo 30%. 2. Sobre si el entrevistado está preocupado por el uso que el gobierno hará de la información recolectada, resultado: muy preocupado 63%, no me importa 36%. 3. Acerca de si el gobierno debería enjuiciar a quien pasa este tipo de información, resultado: no 53%, sí 28%. Times ha hecho un reportaje sobre quienes han pasado este tipo de información. Todos tienen grados universitarios, menores de 40 años y han trabajado de algún modo para el gobierno federal. La derecha es igual en todas partes. Ejemplo: algunos personajes descalificados que seguramente manipulan dirigentes de la oposición se han dirigido al Tribunal Supremo, a la Fiscalía General y a la Contraloría solicitando que el presidente Nicolás Maduro presente su partida de nacimiento donde conste que nació en Venezuela, porque dicen que nació en Colombia. La derecha norteamericana intentó otro tanto con el presidente Obama, argumentando que este no nació en Estados Unidos. Son patéticamente ridículos. Por cierto, la información la colocó el diario El Universal en primera página. Parece que al diario de Andrés Mata, que no vive en Venezuela y está completamente desconectado del país, le gustó el tema. Ante el caso Edward Snowden, la Cancillería venezolana envió una comunicación a la Embajada de Estados Unidos en Caracas sobre la denegación de entrada al país de este ciudadano, señalando que de plantearse la situación a que alude el gobierno norteamericano, Venezuela tomará soberanamente la decisión que considere pertinente. Y agrega: es propicia la ocasión para recordar la solicitud de extradición de la República Bolivariana de Venezuela del terrorista confeso Luis Posada Carriles, en el año 2005, autor material e intelectual del ataque al vuelo de Cubana de Aviación, perpetrado el 6 de octubre de 1976, que dejó un saldo de 73 fallecidos, entre otros delitos de alta gravedad. Por supuesto, esta nota de la Cancillería venezolana no la publicaron los medios de comunicación. Dice el coordinador de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, comillas: esperamos que la Sala Constitucional actúe en la dirección de la recta administración de justicia, cierra comillas.
Esta declaración discrepa de la que sostienen los abogados del candidato derrotado que plantearon la impugnación del resultado del 14 de abril que dio como vencedor a Nicolás Maduro. Pero la pregunta que muchos se hacen es la siguiente: ¿la actuación en la recta administración de justicia depende de que el alto tribunal decida a favor de Capriles? Si no es así, ¿qué harán Lamut y Aveledo? ¿Patear otra vez la mesa? Con motivo de los ascensos militares se desató una ola de comentarios tendenciosos destinados a crear una crisis interna en la institución castrense, calificada por algunos como caja negra. En parte las intrigas fueron inspiradas por oficiales retirados, comprometidos muchos de ellos con el golpe del 11 de abril de 2002, en la toma de Plaza Altamira y en otras aventuras similares. También en el señalamiento de que el presidente Nicolás Maduro no tenía el mismo conocimiento y dominio del tema que caracterizaba al expresidente Hugo Chávez. Para sorpresa de los promotores de esas y otras versiones, Maduro se asesoró a fondo y logró sortear con éxito su primera experiencia en el manejo de esta delicada materia. Las reacciones adversas no se suscitaron. Confidencial al cierre. Número 1. La conspiración en Colombia contra el gobierno venezolano aumenta día a día. La ultraderecha de ese país, los uribistas, grupos económicos poderosos, militares retirados, medios de comunicación, la empresa petrolera Pacific Rubiales y la intensa actividad que realizan sectores de la oposición venezolana que se mueven con libertad en el vecino país, convierte a Colombia en base de operaciones contra Venezuela. El gobierno venezolano tiene amplia información al respecto y maneja datos de inteligencia que el presidente Maduro clasifica para hacer un planteamiento en la oportunidad de reunirse con el presidente Santos. Número 2. Las operaciones las adelantan los elementos ya señalados con asesoramiento y estrecha colaboración de organismos militares y de inteligencia de los Estados Unidos. Desde luego, la cobertura de esta acción subversiva está resguardada y, como lo manifestaba un analista del tema, cualquier paso cuenta de antemano con argumentos para negarlo. Así ocurrió, por ejemplo, cuando estalló el escándalo Irán-Contra. El gobierno de Reagan negó inicialmente los reportajes del New York Times, pero al final se supo toda la verdad. El gobierno de Estados Unidos, a través de terceros, vendió armas a Irán y con el dinero financió operaciones de los contras nicaragüenses. Luego se comprobó la participación en los hechos del director de la CIA, William Casey, y del coronel Oliver North, funcionario del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Número 3. El actual esquema de la operación contra Venezuela, que ha sido montado en territorio colombiano, tiene similitudes con otras operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los Estados Unidos, apoyadas en logística y recursos de bases ubicadas en otros países. Colombia suscribió durante el gobierno de Álvaro Uribe con Barack Obama el 30 de octubre del 2009 un convenio que autorizó la instalación de 7 bases militares de Estados Unidos dentro de unidades militares colombianas para incrementar la capacidad operativa del Plan Colombia. El acuerdo establece la presencia de 800 efectivos militares, Comando Sur, y 600 funcionarios civiles, contratistas, CIA, FBI, NSA, DEA. Las bases están en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Base Naval ARC, Bolívar, Base Naval Málaga. Además, los Estados Unidos mantienen presencia en las bases militares de Tres Esquinas, Leguízamo y Leticia. Número 4. Esta situación está conectada a operaciones de diversa índole. De acuerdo a información de fuente confiable, un lote de los aviones adquiridos en San Antonio, Texas, ya fue ubicado, 5 por ahora, en algunas de las mencionadas bases. Todo indica que en jurisdicción del Cancún, número 3, que abarca el Caribe colombiano, cuya frontera oriental es Venezuela, están basados aviones que en un momento dado serían utilizados en operaciones de carácter bélico. En próximos programas daré nuevas informaciones. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana.